Entonces, vamos a ir por acá. Ya habíamos dicho que ya sea que tengamos un protocolo, proyecto de investigación o tengamos un trabajo final, que esas son las partes que ya hemos estado estudiando, lo que vamos a pedirle al proyecto o al trabajo final, perdón, es coherencia interna. Ya habíamos hablado de la coherencia interna que tenía que ver con la uniformidad y vamos a ver en particular coherencia interna y uniformidad en dos aspectos. Vamos a verlo en términos del contenido, y esto sí es contenido científico, y vamos a verlo en términos del estilo. Entonces, lo primero que dijimos era, vamos a ver como criterio de rigor científico la relación entre título y objetivos. Recuerden ustedes, cuando tomamos un proyecto, cuando arrancamos un proyecto, planteamos objetivos. Y el título tiene que ser el papel que envuelve ese regalo que es el trabajo de investigación. Entonces, el título que le coloquemos al proyecto o al trabajo final tiene que ser coherente con los objetivos. Damos un ejemplo que es la calidad de vida relacionada con la salud en una población de gestantes sanas tras un programa de actividad física en el medio acuático. Ese es el título del trabajo. Y fíjense que el objetivo de esta investigación fue evaluar, verbo en infinitivo, el efecto sobre la calidad de vida de un programa de actividad física en el medio acuático con inmersión hasta el cuello de 6 semanas de duración en mujeres embarazadas sanas. Entonces, Profe, sí, perdón, no se ve pantalla, o al menos yo no la veo. ¿no ven la pantalla? No, Gracias por avisarme. no. ¿Ahora la ven? Sí, ahora sí. Bien, acá. Entonces, decíamos que la calidad de vida relacionada con la salud está en el título y está en los objetivos. ¿Hay coherencia entre título y objetivo? La respuesta es sí, hay coherencia. O sea, el título refleja los objetivos. Aquí vemos un nuevo título que es Función de la concentración sérica de interleucina 6 y proteína C reactiva para diferenciar la etiología de la septicemia neonatal. Entonces, básicamente es un trabajo que intenta ser predictivo. Entonces, fíjense que los objetivos dice determinar el valor de corte de cada marcador de septicemia neonatal e identificar sensibilidad, especificidad, etc. Eso lo vamos a ver mucho mejor cuando veamos bioestadística. Pero lo que podemos decir acá es que si yo quiero saber si la función de la concentración sérica me va a predecir la etiología, entonces ese objetivo es correcto para ese título y viceversa. Reducción de la mortalidad por infarto agudo de miocardio en un periodo de 5 años. Los objetivos de este estudio fueron comprobar las variaciones en el porcentaje de pacientes reperfundidos, evaluar los cambios en los retrasos, Fíjense cómo ese título habla ya de que estamos esperando reducción de la mortalidad por infarto agudo y es un título muy, pero muy general, pero que responde a los objetivos. Entonces, el primero, relación título y objetivos. El segundo criterio, y acá ya no es para un proyecto de investigación, sino para un trabajo final. ¿Las conclusiones responden a los objetivos? Más de una vez estamos tentados a concluir con lo que sabemos y no concluir con los resultados que hay del trabajo. Recuerden ustedes, una cosa es lo que yo sé aparte de lo que está, de lo que se sustenta el trabajo de investigación, y otra cosa es el trabajo de investigación. Entonces, siempre tiene que ocurrir que aquellas conclusiones que pongamos en el trabajo tienen que responder a los objetivos. Si no, estoy concluyendo de otra cosa. Fíjense,
El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto sobre la calidad de vida del programa de actividad física, bla, 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 que es lo que vimos recién. Conclusión. En definitiva, podemos concluir que la práctica de un programa de actividad física en el medio acuático brinda beneficios relacionados con la percepción de la calidad de vida, con la salud, ta. Fíjense que los objetivos, que era evaluar el efecto de la actividad física sobre la calidad de vida, vuelve a referirse en la conclusión. La conclusión está referida a los objetivos. Tiene que haber coherencia ahí. Más de una vez ocurre que cuando uno escribe los resultados, escribe la discusión, para cuando llegó a la conclusión se está olvidando de los objetivos y uno tiene que volver sistemáticamente a los objetivos para ver qué quería hacer yo. Tercer criterio, que la metodología permita responder a los objetivos. Esto vuelve a ser un tema que es tanto para proyectos de investigación como para trabajos científicos, ¿sí? En el proyecto de investigación nosotros estuvimos hablando mucho acerca de que si la metodología que estamos utilizando permite responder al objetivo. Eso forma parte de la coherencia interna también, ¿sí? Miren, calidad de vida relacionada con el programa de salud. Entonces, fíjense que acá le llama sujetos y métodos a la metodología. Entonces dice, se diseñó un ensayo clínico aleatorizado con medidas anteriores y posteriores a la intervención. Al grupo experimental se le aplicó un programa de actividad física en el medio acuático. Es decir, explica claramente cómo se hace la metodología. El ensayo clínico, medidas anteriores y posteriores. En los criterios de inclusión dice quiénes son las personas que pueden participar o pudieron participar del estudio. Recuerdan que cuando nosotros planteamos de hacer la metodología, dijimos, bueno, lo primero que vamos a hacer es decir qué tipo de diseño tenemos, lo segundo es definir la población. La población se define con criterios de inclusión y de exclusión. Entonces acá explican cuáles son los criterios de inclusión: mayor de edad, embarazada en el segundo semestre, sana, no participar de otros programas de ejercicio, no tomar ningún fármaco, no tener impedimento físico ni médico. Profe. Sí. Hay chicos que también quieren entrar. Bueno, es la última entrada, ¿saben? Ya no me avisen más. Dale, gracias. Porque si no voy a tener que frenar la clase cuántas veces. Profe, Solange está recién ingresando porque está trabajando, se acaba de desocupar. Si puede guardar ahí un segundo. Encima esta aplicación no permite pausar la grabación. Ahí estamos. Vamos a ir por acá. Bien, entonces, una parte tiene que ver con el diseño, otra parte tiene que ver con la población y criterios de inclusión y también de exclusión, ¿sí? Los tienen todos ahí, ¿sí? El procedimiento va a explicar acerca de qué se hizo. ¿Recuerdan? Nosotros planteamos en la metodología primero poner diseño, después poner población, después poner el procedimiento propiamente dicho. Explica el procedimiento, qué hicieron para llevar a cabo ese trabajo. Hablan de un cuestionario de calidad. Esto es importante.
Recuerden ustedes que siempre que tengan que hacer un trabajo de investigación, intenten buscar un cuestionario que ya esté validado, un cuestionario que ya se haya aprobado su objetividad, su coherencia interna, etc. Habla del tiempo de duración del trabajo, habla de cómo es la actividad. Fíjense que debe ser importante la actividad física, si se hace de pie, si no se hace de pie, la temperatura del agua, o sea, recuerden que son embarazadas, ¿sí? Cómo fue la estructura de cada sesión. Cuando decimos procedimiento, recuerden que habíamos dicho, es importante la garantía de repetibilidad. Entonces tenemos que explicar lo suficiente como para que un tercero que lea nuestra metodología pueda imitar el trabajo en otras condiciones. ¿Sí? Explica cuál fue el cuestionario que se usó, es un cuestionario validado, explica cuáles son las variables. Nosotros también, ¿se acuerdan? Pedimos que definieran ustedes las variables. Y luego, análisis estadístico y consideraciones éticas. Es decir, el listado que le fuimos dando de cómo hacer la estructura de materiales y métodos no es un listado antojadizo. Es un listado que va tomando las cosas de manera ordenada y fíjense que terminan con el análisis estadístico, que nosotros dijimos lo vamos a dejar para cuando veamos la materia bioestadística, y luego las consideraciones éticas. Bien. Programa, pruebas y nivel de significación. Bien. Entonces, ¿la metodología permite responder a los objetivos? Bueno, vamos parte por parte a ver si todo lo que explicamos va hacia los objetivos. Los resultados se obtienen a través de la metodología planteada y lo primero que hacemos nosotros en un proyecto de investigación es pensar si la metodología que estamos utilizando nos va a dar los resultados que queremos. En algún momento, no recuerdo si fue en esta comisión, hablamos de objetivos que resultaban pequeños. ¿Qué significa un objetivo pequeño? Si yo estoy haciendo un trabajo de investigación, que es un trabajo muy grande porque es todo un esfuerzo, y tengo como objetivo estimar la prevalencia de obesidad en mujeres embarazadas del hospital tanto y tanto. Bueno, perfecto, listo. ¿Qué población voy a tener? Mujeres embarazadas. Si quiero estimar la prevalencia de obesidad, cuando mi población son mujeres embarazadas, necesito que aparezcan mujeres embarazadas que sean obesas y que no sean obesas. Por lo tanto, voy a estimar prevalencia. Ahora, estimar la prevalencia de mujeres embarazadas del hospital tanto significa tener una sola línea de resultado. La línea de resultado va a ser la prevalencia de embarazadas fue del tanto por ciento y se acabó. Es un objetivo que me da mucho trabajo, pero los resultados van a ser una sola línea. Por eso siempre decimos que uno tiene que pensar en cuáles van a ser los resultados posibles que vamos a tener con un proyecto para poder enriquecer el trabajo y no queden muy pequeños los objetivos en términos de resultados, ¿sí? Entonces, los resultados se obtienen a través de la metodología planteada, necesito resultados coherentes para esa metodología que voy a plantear. Cuando es un proyecto me lo tengo que imaginar, cuando es un trabajo, bueno, los redacto. Entonces, cuando redacto un trabajo, lo primero que hago es armar una tabla con medidas cuantitativas, ¿sí? Con evidencia. Fíjense que en esta tabla tienen las escalas, ¿sí? que las variables que se tomó en el cuestionario, un grupo de mujeres embarazadas que es el grupo experimental, que es el que se le hizo la actividad física, un grupo que se le llamó grupo control, y en cada una de ellas tenemos valoraciones al inicio, valoraciones al final, valoraciones al inicio, valoraciones al final. Y miren, tiene la media y tiene un desvío, medias y desvío. Y aquí tenemos una tabla donde resume la información, ¿sí? Siempre en resultados voy a tener la información objetiva.
Esto que dice abajo es test para muestras apareadas, lo vamos a ver en bioestadística, pero es el test estadístico que utilizaron para ver si había diferencia entre el antes y el después. Cuando uno escribe los resultados o describe los resultados, hay tres formas, tres maneras de describirlos. Con tablas, con medidas de resumen o con gráficos. Entonces, los autores de este trabajo prefirieron hacer este gráfico, no sé si lo conocen, se llama gráfico de estrellas. Cada una de los rayos de la estrella es una variable y la magnitud del rayo vendría a ser, tiene que ver con el valor de la variable. Fíjense que el rojito acá en esta variable que se llama FF, el rojito en esta variable que se llama FF tiene menor valor que el azul y me fijo que el experimental es el azul y el rojito es el control. Fíjense que en todas las variables que estoy mirando, en todas absolutamente, siempre los valores de la variable en el control son menores que en el experimental. Bueno, tablas, gráficos y medidas de resumen son formas de expresar los resultados. Quinto. ¿Se acuerdan que dijimos que las conclusiones respondían a los objetivos en el punto 2? En el punto 2 dijimos, las conclusiones tienen que responder a los objetivos. En el punto 5 reforzamos eso y decimos, los resultados respaldan las conclusiones. Yo no puedo poner resultados que no salgan del trabajo, ¿sí? Solo voy a poner conclusiones que sean respaldadas, que sean conclusiones del trabajo y no de otro conocimiento que yo tenga por haber leído o por tener creencias acerca de algo en particular. Entonces, fíjense que en este trabajo compara la medida inicial y la medida final de los dos grupos y hay una comparación visual, y después lo hace analítica, para poder ver si hay diferencias significativas en el salto. Este es la medida inicial de cada una de las variables a la izquierda con el grupo experimental y el grupo control. Fíjense que son todas muy parecidas, o sea, arrancaron parecidas las embarazadas del grupo experimental y del grupo control, pero después de 6 semanas de actividad física, hay algunas variables que son muy diferentes entre el grupo control y experimental y otras variables que a priori parece que son iguales, que no hay diferencias, ¿sí? Es decir, hacer actividad física durante 6 semanas en mujeres embarazadas sanas, o ese tipo de actividad física, algunas cosas sí las cambia y otras cosas no. Bien, ahora, ¿por qué planteamos esto? Porque la conclusión de este trabajo, lo encontramos, tiene un error. Dice, el dolor corporal, la vitalidad, salud general, el rol emocional y salud mental tiene efecto claro. Y acá vemos que hay una de ellas, que no me acuerdo cuál era, tendríamos que ver, donde la conclusión dice que hay un efecto, pero en realidad el análisis estadístico dice que no. Yo no me acuerdo cuál era, pero dolor corporal debe ser la DC, que sí hay diferencia. Vitalidad de la salud general debe ser SG, que sí hay diferencia. Rol emocional y salud mental. Bueno, acá están todas. Y hay en otro lugar donde dice, no recuerdo, pero hay en otro lugar dice que hay una diferencia y no, en realidad no la tiene la tabla. No me acuerdo cuál era. Mil disculpas. Por último, las conclusiones resuelven el objeto problema. Es decir, la pregunta inicial que yo tenía, esa pregunta inicial puede ser que no la haya explicitado. Recuerden ustedes que en introducción, a veces la justificación que tenemos sobre por qué estamos trabajando en eso es una justificación tácita. No muchas veces se escribe la justificación. A eso que queremos resolver le llamamos objeto problema. Entonces, las conclusiones tienen que ir acerca de solucionar lo que yo en un principio quería cambiar y solucionar. Entonces, en la introducción, recuerden ustedes que es sano poner lo que sí se conoce, arrancar con lo que sí se conoce y terminar con lo que no se conoce, ¿sí? Entonces, cuando uno hace una introducción, normalmente coloca, acuérdense que nosotros dijimos, de lo general a lo particular,
para entender los objetivos y es sano poner, digamos, lo conocido, el estado del arte primero y finalmente lo que no se conoce. Cuando colocamos lo que no se conoce, estamos haciendo una justificación tácita de por qué es necesario hacer esa investigación. ¿Sí? Y la conclusión tiene que ir de la mano de lo que no se conocía. ¿Sí? A eso estamos haciendo referencia. Muy bien. Dijimos, 2 tipos de aspectos de coherencia interna. El primero era de contenido, es el científico propiamente dicho. El segundo, que parece una pavada, es importante porque es el de estilo. ¿Qué quiere decir el de estilo? Fíjense que nosotros, a propósito, no le dimos ninguna indicación en los proyectos de ustedes sobre qué letra tenían que utilizar, qué tamaño, cuál tipo de interlineado, etc. Pero hay muchas veces que o las editoriales de la revista científica o la misma Secretaría de Investigación o Capacitación y Docencia o como se llame en la institución, da lineamientos claros de cuál tiene que ser el estilo de la presentación del trabajo. Si hay lineamientos claros, bueno, uno tiene que perder tiempo haciendo exactamente lo que ellos dicen. El interlineado tiene que ser 1,5. Bueno, hay que hacerlo. La letra tiene que ser Arial 12. Bueno, Arial 12. Los títulos tienen que ser Arial 14. Perfecto. Entonces, uno tiene que hacerle caso a ese lineamiento editorial. Si no está claro eso o si no es obligatorio, uno lo que tiene que hacer es sobrio. O sea, no es esperable que en un trabajo científico tengamos un título en letra roja, Arial, y luego el texto en sans serif, qué sé yo, 10,5 y cada cosa diferente. Se estilan estilos sobrios. Y uno va a respetar entonces un tipo de tamaño de la fuente, interlineado, márgenes, etc. Generalmente, dijimos, está definido por los reglamentos de presentación y si ustedes tienen dudas acerca de los reglamentos de presentación, los invito a que entren a la revista Método. La revista Método es la revista de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Córdoba, para que ustedes vean cómo en los aspectos generales de la preparación del manuscrito les dan, o sea, es una sugerencia, pero es una orden, le dan la orden de cómo tiene que estar redactado el reglamento. De todos modos, para la elaboración de la tesis de especialidad de ustedes, la universidad tiene un reglamento de cómo tiene que ser presentada esa tesis, ¿sí? Cada una de los ítems en particular. No solamente la uniformidad en tipo y tamaño de la fuente, sino que estilos de título y subtítulo, ¿sí? La universidad les va a pedir simplemente que con el mismo tamaño de la letra que están trabajando ustedes, utilicen esa misma letra para el título y el subtítulo. No cambien la letra, no cambien el tamaño, no lo hagan con subrayado, no lo hagan con negrita, ¿sí? Todo el mismo estilo sobrio. Hay algunas revistas que piden como estilos diferentes. Si ustedes se fijan acá, esta revista va poniéndole como índices y subíndices a cada uno de los títulos y subtítulos. Algunos los pone con mayúsculas y otros con minúsculas. Bueno, pero eso es la decisión de la revista esta que no veo cómo se llama, pero es alguna de inmunología. Uno tiene que ver en la revista qué es lo que piden los editores. Luego el uso de colores. Bien, colores en la letra nunca. O sea, nunca las letras son de colores. O sea, nunca las letras tienen fondo. O sea, nunca. Las letras siempre van a ser de color negra, ¿sí? El que viene por defecto. Pero cuando uno hace gráficos, los gráficos tienen que ser de colores para que se vea mejor. Es decir, si yo hiciera este gráfico de estrella o este gráfico con las medias y los desvíos en blanco y negro, tendría que poner uno en redondo, otro en rectangular, uno en gris y otro más oscuro, etc. Es mucho más sencillo
la identificación en colores, por lo tanto, bien, usemos colores. Ahora, ¿qué pasa? Si yo uso colores y pongo en este gráfico de estrella el experimental en azul, en el resto de los colores el experimental también va a ser de azul. El control es rojo, el control tiene que ser rojo. No puedo ir cambiando los colores o cambiando los símbolos que identifico a lo largo del trabajo. Tengo que tener una coherencia en qué colores uso, qué símbolos uso, que sean los mismos. Luego las denominaciones, ¿sí? Hay una regla de oro que dice que siglas en el título y en los objetivos, nunca. ¿Sí? De nuevo, siglas en el título y en los objetivos, nunca. El título tiene que leerse por sí mismo sin tener una aclaratoria de la sigla. El objetivo tiene que leerse por sí mismo sin una aclaración de la sigla. Mientras que en el texto que uno va escribiendo, empezamos por la introducción y cuando arrancamos en la introducción y queremos colocar una sigla, por ejemplo, acá dice los patrones de los nacimientos a pretérmino de edad gestacional y de 36 semanas de edad gestacional, y acá dice edad gestacional entre paréntesis GA. Entonces, la primera vez que ponemos una sigla, la primera vez que la colocamos, tenemos que decir qué es y entre paréntesis va la sigla. Recién a partir de ahí, en vez de utilizar la palabra gestational age, vamos a poner GA. Entonces, fíjense, estamos leyendo, y de ahí en más ya ponemos GA. Es decir, solo la primera vez explicamos la palabra completa y entre paréntesis la sigla, y a partir de ahí ponemos las siglas, digamos, sin ningún problema, excepto en títulos y en objetivos. Fíjense, a partir de ahí todo fue poner GA, que significa siempre lo mismo. Ahora, yo no puedo después decir que GA es otra cosa. O sea, GA es edad gestacional. Se mantiene la misma denominación en todo el manuscrito. ¿Qué asume esto? Asume a que nadie puede dar por sentado que una sigla significa algo en particular. O sea, una sigla para algunas personas puede significar una cosa y para otras personas puede significar otra cosa distinta. Entonces, por eso, la primera vez que vamos a poner una sigla, vamos a explicar de qué se trata. Entonces, se mantiene la misma denominación en todo el manuscrito. Bien. ¿Qué queremos hacer con esto? Queremos darle el último puntapié diciendo, bueno, perfecto, ahora que ya está armado todo el proyecto o que ya está armado todo el trabajo científico, reviso la coherencia interna en términos científicos y reviso la coherencia interna en términos de, digamos, el estilo. Y con eso ya tenemos armadito el trabajo de investigación. ¿Listo, gente? Sí, profe, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, Solange. Bien, todo bien. Bueno. Nos queda revisar proyectos, gente. ¿Sí? Así que si ustedes me permiten, voy a dejar de grabar. Siempre decimos que las charlas y las discusiones está bueno que no queden para el fin de los tiempos, porque si no somos todos tímidos y no hablamos. Así que, bueno, con esto terminamos la parte de la clase propiamente dicha.